¿Qué tal, ReverQuest maníacos? Pues aquí estamos en un nuevo contenido divulgativo, un nuevo contenido informativo en ReverQuest VR para todos y todas mis seguidores y seguidoras. En este caso, un contenido, valga la redundancia, muy informativo acerca de Project Cambria, que como sabéis, y quien no lo sepa pues se lo comento ahora mismo, es el próximo visor que está por salir de la compañía Meta, los creadores de MetaQuest 2, del anterior MetaQuest y de otras gafas de realidad virtual, pero que concretamente con MetaQuest 2 pues revolucionaron un poco el mundo de la realidad virtual, sobre todo en el sentido de que permitieron, con el precio que tenía tan asequible, que muchas personas que a lo mejor por los precios excesivos que tenían hasta ese momento los visores de realidad virtual, pues no podían entrar en este mundo de la realidad virtual y conocerla, y gracias al lanzamiento de MetaQuest 2 a un precio muy asequible, como digo, pues ha permitido a mucha gente entrar en este mundo y literalmente flipar con lo que nos ofrece y lo que está por venir, que es mucho y bueno. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de Project Cambria, como os digo, un visor que está por salir en este año 2022, el próximo visor de Meta, y que muchos lo denominan Quest 2 Pro, por ejemplo, o Quest 3, pero bueno, vamos a ver a lo largo de este vídeo que ni es Quest 2 Pro exactamente, ni tampoco unas Quest 3, que será algo que vendrá más adelante, según los rumores que hay en este mundillo. Bueno, Project Cambria es como digo, un visor de realidad virtual que se situaría en un rango de gama alta, dijéramos, en cuanto a las calidades que nos ofrecería y en cuanto al precio también, que después ya al final de este vídeo os diré un poco qué precio se rumorea que pueda tener, aunque todo lo que os voy a decir son rumores, no son cosas ciertas, aunque no dejéis de ver el vídeo porque al final os desvelaré una pequeña noticia o un pequeño rumor que me ha llegado, en el cual, bueno, pues será bastante interesante. Ya lo iréis viendo sobre el vídeo, todo lo que os voy a comentar y sobre este Project Cambria y sobre este visor. Y bueno, pues vamos a comenzar, por ejemplo, hablando de cómo va a ser este visor, cómo va a funcionar. Pues el visor va a ser igual que MetaQuest 2 en el sentido de que va a ser standalone, se podrá conectar a PC vía cable, vía Oculus Link, como el que os mostré en un vídeo anterior, que os dejo por aquí por si no lo habéis visto, y también se podrá conectar vía Wi-Fi, como también podemos hacer con las MetaQuest 2, ya sea vía Airlink o vía Virtual Desktop, si esta aplicación se adaptase por parte de Guy Gadding, su creador, la adaptase a las próximas Project Cambria, que me parece bastante normal y factible que así sea. Así que podremos conectarnos, será ya os digo, un visor sin cables, pero que podremos conectarlo no obstante con cable a través del Oculus Link y también con Wi-Fi. ¿Soportará Wi-Fi 6E? ¿Qué es Wi-Fi 6E? La Wi-Fi 6E es la verdadera Wi-Fi 6 que nos ofrece una transferencia entre el ordenador y entre el router vía Wi-Fi de la más rápida que hay. Las MetaQuest 2 no llegaba a soportarlo, digamos así, en plenitud, y sin embargo se supone, por lo que se dice, que las Project Cambria podría soportar este Wi-Fi 6E en todo su esplendor, con los beneficios que tendría para poder jugar, tener experiencias de realidad virtual, etcétera, de PC en nuestras Project Cambria con la mejor velocidad y la mejor experiencia. Por otro lado, se dice también que no tendrá DisplayPort. DisplayPort, para el que no lo sepa, es la conexión directa por cable de las supuestas Project Cambria al ordenador, pero no iría a través de un USB tipo C como es el Oculus Link, sino que iría a través del DisplayPort, que es un puerto que hay directamente en la tarjeta gráfica de nuestros ordenadores, sobre todo tarjetas gráficas más modernas. Esto hace que la velocidad entre el PC
y las Project Cambria sea más rápido incluso que con el USB tipo C. Pero por la información que yo tengo, en principio no tendría soporte para este DisplayPort, como por ejemplo las Neo Pico 3 Mix, que vienen también como competencia para MetaQuest 2. Esas sí tienen el soporte del DisplayPort, pero en las Project Cambria en principio no lo tendría. En principio, ojo, todo esto, os repito, son rumores que se están dando, etcétera, etcétera. Con lo cual nada de lo que os diga se puede asegurar al 100% que va a ser así. Bueno, ¿qué cámaras tendrá las Project Cambria? ¿Cuántas cámaras tendrá? Bueno, pues en principio, según los modelajes en 3D que hemos podido ver o que yo he podido ver, tiene 3 cámaras por delante, 3 cámaras delante y 2 cámaras, lo que es el visor, 3 cámaras delante y 2 cámaras a los lados. Estas cámaras estarían destinadas, entre otras cosas, a un pass-through en color. Pasaríamos de un pass-through de las MetaQuest 2 en blanco y negro, como cuando os he enseñado algún juego de realidad aumentada, que se ve en blanco y negro el exterior, pues pasaríamos a unas cámaras que nos ofrecerían pass-through en color con alta definición. Por otro lado, también nos proporcionaría el uso de estas cámaras junto a otras que os comentaré más adelante, nos proporcionaría posicionamiento absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos un posicionamiento de nuestra persona dentro de la realidad virtual total, tanto a nivel de manos como de cabeza como del cuerpo entero en principio, es decir, full body tracking. ¿Qué más tendríamos? Pues en lo que se trata de las cámaras que vienen en el visor, pues eso, el pass-through que nos permitiría una gran experiencia en realidad virtual y también en realidad aumentada y en realidad mixta, porque también es un visor, el Project Cambria, destinado a la realidad mixta. Bueno, una vez hablado de las cámaras, vamos a hablar de qué lentes llevará instaladas este visor, el Project Cambria. Las lentes serían unas Pancake, a diferencia de las Fresnel que tienen las MetaQuest 2. ¿Qué diferencias o qué nos va a aportar el hecho de que traiga unas lentes Pancake? Bueno, las lentes Pancake son más finitas y eso lo que nos va a traer en principio es un visor, según hemos visto en los modelos en 3D que os comentaba antes. Y bueno, y por la lógica de esas lentes tan delgaditas que son las Pancake, nos va a traer un visor compacto y muy liviano, a diferencia del Quest 2, muy liviano, muy compacto, de forma que no nos pese tanto en la cabeza y de que sea mucho más semejante a unas gafas normal y corrientes que usáramos en cualquier momento de nuestra vida. Por otro lado, también nos traería una mayor resolución de pantalla, superaríamos la resolución por ojo de las MetaQuest 2 y pasaríamos a 2160 x 2160 por cada ojo. También se está rumoreando, esto no está muy claro, pero se está rumoreando que se aplicarían en este Project Cambria una tecnología llamada T-Rex, que lo que nos permite es obtener en el visor de realidad virtual la resolución del ojo humano. Esto quiere decir que lograríamos, si se aplicase esta tecnología que se rumorea mucho que puede venir con las Project Cambria, tendríamos lo que veríamos, digamos, en la realidad virtual sería semejante a como lo veríamos en la realidad real, vamos a decirlo así. Por tanto, el avance en este sentido para sentirnos con más presencia y más inmersos en lo que en el videojuego, la experiencia o lo que fuera que estuviéramos, se multiplicaría por 100, es decir, sería casi como estar en la realidad. Luego todas estas cosas hay que ver si realmente vienen con el producto y cómo se aplican después a los videojuegos, etcétera, para que realmente ocurra lo que se presume que debe ocurrir. Otra cosa que nos afecta con las Pancake es el hecho del FOV. El FOV, que como ya he comentado en alguna ocasión, es el ancho de visión, es decir, lo que vemos a través del visor de realidad virtual a nuestro alrededor sin mover la cabeza ni a un lado ni a otro, es decir, mirando de frente,
después pasaría de los 90-95 que tiene las Quest 2. En principio podrían... Esto no está muy claro si realmente va a haber un aumento de FOV o no, pero como mínimo tendríamos los 90 de las Quest 2 y podría ser que nos igualáramos a los 100-110 de, por ejemplo, las futuras PSVR 2. Yo creo que sería por lógica interesante a nivel de competencia, etcétera, que Meta pensara en aumentar ese FOV a 100-110 para que en ese sentido no fuera sobrepasado por la PSVR 2 de Sony. En todo caso, siendo un producto en teoría de gama alta, pues no sería descabellado pues que se aumentase un poquito este FOV, con lo que daríamos una mejor experiencia más cercana a la realidad junto a esa T-Rex, esa tecnología que capta la resolución del ojo humano, pues casi estaríamos captando la realidad tal como la vemos sin el casco o sin el visor. Por último, en cuanto a los hercios, la velocidad de las imágenes, de los frames por segundo, estaría en 90 hercios, pero teniendo en cuenta la experiencia de MetaQuest 2, que vía software o firmware lo han aumentado hasta 120 Hz, pues no es nada descabellado pensar que con unas lentes mejores que las de las MetaQuest 2 y demás, pues se consiguiera, y además un producto de gama alta, pues se consiguiera obtener pues eso, una velocidad de 120 Hz e incluso superior. Pero en principio yo pienso, independientemente de los rumores, que 90-120 Hz seguro que va a traer el visor, porque si no sería un retraso de un producto de gama alta respecto a su hermano pequeño, las MetaQuest 2. Por otro lado, ya dejamos las lentes a un lado y nos vamos a las pantallas. ¿Qué pantallas va a tener las Project Cambria en teoría? Pues va a tener unas pantallas mini LED. Mini LED, que no es lo mismo que LED y tampoco es lo mismo que OLED. Por los rumores que hay, se supone que las supuestas MetaQuest 3, que en teoría saldrían para el 2023, estas tendrían unas unas pantallas UOLED, de bastante calidad, etc. Estas mini LED no es que sean peores ni mucho menos que las UOLED, sino que muy al contrario nos van a proporcionar respecto a MetaQuest 2 un mejor contraste en las imágenes, un mejor brillo, una sensación de más viveza en las zonas brillantes, etc. Y una cosa un poco negativa que tiene las MetaQuest 2 por ser unas lentes, unas pantallas LED simplemente, estas son mini LED, por tanto son más chiquititas y de más calidad, pues es que es un mejor contraste de negros, es decir, nos acercaríamos casi prácticamente a los negros puros de las OLED. Pero bueno, todo esto hay que verlo en la realidad una vez que salga el visor, que se confirme todo esto y experimentemos si realmente es así. Ahora mismo con las lentes que hay en las MetaQuest 2, pues hay veces que cuando hay zonas negras podemos notar como una neblina delante de nosotros, una sensación no de un negro total, sino como si hubiera unas tramas de negros por delante nuestra cuando entramos en zonas oscuras, en juegos de terror, etc. Pues esto con las mini LED y las OLED de las supuestas MetaQuest 3, pues se solucionaría por completo. Bueno, vamos a pasar al tema de ya cosas más puntuales, por ejemplo el ajuste de la IPD, que la IPD, como os digo, es la distancia entre los ojos, que en cada persona es diferente, pues seguiría siendo, según rumores, seguiría siendo manual. No se descarta que, teniendo en cuenta una cuestión que os voy a comentar a posteriori ahora, pudiera ser incluso digital, es decir, que a través de la tecnología que os voy a comentar ahora después, se pudiera hacer este ajuste del IPD de forma digital a través del visor y de forma mucho más exacta que la forma manual que tenemos, por ejemplo, en las MetaQuest 2. También comentar, lógicamente, que al ser un producto de gama alta, todas las calidades, tanto de los plásticos, etcétera, todo lo que conforma el visor, pues serán de mejor calidad, que es una cuestión que las MetaQuest 2, por cuestiones de ahorro de costes,
para poder ofrecernos un visor de calidad al precio que se nos ofrece, pues no tenían tanta calidad como lo tendrán esta MetaQuest 2. Esta Project Cambria. ¿Qué más? El audio que tendría el Project Cambria serían muy semejantes al que tiene el MetaQuest 2, ambisónico o espacial, es decir, 5.1 envolvente, que nos da la sensación de inmersión en todas las experiencias y videojuegos que juguemos. En este sentido no va a haber gran diferencia en principio, según sabemos, con las MetaQuest 2. En cuanto a los mandos, y aquí me remito otra vez a lo que hablé al principio del tema de las cámaras del propio visor, pues en el tema del mando vamos a perder el anillo típico que tenemos, esa zona circular que tenemos en el mando para captar nuestras manos, esa arandela. La perdemos, la quitamos, lo cual hace que el mando sea más cómodo, e incorporamos 3 cámaras más. 3 cámaras más para poder captar todos nuestros movimientos de manos perfectamente y de forma real, además de captar nuestro alrededor y nuestro propio cuerpo, con lo cual estas 3 cámaras, que por cada mando serían 3, total serían 6 cámaras, más las 3 cámaras de arriba del visor y 2 cámaras laterales del visor también, pues nos daría lugar a tener un full body, podemos intuir que podría haber un full body, un tracking, es decir, un tracking del cuerpo completo, además del tracking de la cabeza y del tracking de las manos, con lo cual la presencia dentro de la realidad virtual pues sería extraordinaria, sin duda. Respecto al procesador que llevará el Project Cambria, sería un Snapdragon XR2 de segunda generación, eso se rumorea, más potente y que tendría un mejor sistema de enfriamiento para que no se calienten tanto, puesto que este procesador, al tener más potencia, pues tiene más posibilidades de calentarse, y para que no provoque ningún problema al usuario ni ningún problema de que el visor se estropee, etcétera, pues tendrá un sistema de refrigeración mucho mejor para mantener el procesador en su temperatura adecuada. Por otro lado, se dice también que traerá una base de carga oficial, habrá una base de carga oficial para estas Project Cambria. No sabemos si vendrán con el propio visor de serie o habrá que comprarlas aparte, pero sí habrá una base oficial, que en este caso para las MetaQuest 2 no la hay, sí la hay no oficial, pero no las hay oficiales, y en este caso sí. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los mandos perderíamos el uso de las baterías, de las pilas. Ya el mando no iría como las Quest 2, que tiene batería, sino iría a través, como igual que el visor, es decir, tendría una batería interna y la tendríamos que cargar después de usarlas. Todavía no se sabe cuánto tiempo de duración tendrán tanto los mandos como el visor, pero bueno, imaginamos que apostando por esta tecnología y siendo un producto de gama alta, pues se nos ofrecerá seguramente una mejora respecto a lo que dura la batería de las MetaQuest 2. Pues tendríamos esa base en la cual pondríamos los mandos y el visor y los cargaríamos sin más problemas. Después, en cuanto a la batería que lleva el visor, llevará una batería más potente, lógicamente, que las MetaQuest 2, para que podamos disfrutar de la realidad virtual más tiempo sin tener que recargarla, y vendría en la parte anterior, igual que las Vovo MR2, las que yo tengo, por ejemplo, que puedes colocar una batería aquí detrás de la cabeza para ampliar la capacidad del visor. Pues en este caso la Project Cambria las tendría ya de serie aquí detrás, con gran potencia, para poder tener unas sesiones de realidad virtual amplias y sin problemas. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora en cuanto a las tecnologías más punteras o más destacables de las que se habla, aparte de las que ya os he hablado, pero ya a un nivel ya de uso del visor, serían por un lado el seguimiento ocular y por otro lado, el seguimiento facial. ¿Qué nos aporta el seguimiento ocular? Bueno, pues el seguimiento ocular nos va fundamentalmente a aportar dos cosas. Por un lado estaría
el tema de más accesibilidad para personas discapacitadas, ya que, bueno, os voy a explicar primero qué es el seguimiento ocular. El seguimiento ocular simplemente es, nosotros ahora mismo en las MetaQuest 2 miramos, pero, ¿cómo os digo? No está, digamos así, el visor no está siguiendo donde nosotros estamos mirando, sino que te está en todo momento mostrando todo el campo de visión sin tener en cuenta que yo a lo mejor, imagínate, me está mostrando la parte que está aquí arriba de mi cabeza, pero yo no estoy mirando ahí, con lo cual a mí eso no me sirve de nada. Me sirve lo que estoy yo mirando, lo que yo estoy enfocando. Bueno, pues con el seguimiento ocular, lo que haría el visor es que detectaría mis pupilas. Eso tendría una calibración al principio de la configuración del visor para cada persona, porque cada persona es diferente. Entonces calibraría nuestras pupilas hacia dónde miramos, etcétera, etcétera. También esto implicaría que el diseño del producto tuviera un equilibrio mucho mejor para que, imaginaros, si calibramos el seguimiento ocular, nos quitamos el visor y lo volvemos a poner en otra sesión, no tengamos que volver a calibrarlo, sino que siempre las gafas nos vayan a caer de la misma manera y entonces evitar errores del visor al tener una calibración diferente. Eso seguro que el diseño que han hecho estará preparado para que nos caiga siempre de la misma manera, para que el seguimiento ocular no se tenga que configurar cada vez. Bueno, pues el seguimiento ocular es eso, que cuando nosotros miremos arriba, solo se nos muestre los de arriba, lo que estemos mirando. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la ventaja que tiene esto es, por un lado, lo que os digo, la accesibilidad para personas discapacitadas, para determinadas funciones, y sobre todo el dar acceso a algo muy importante, la realidad virtual, que es el foveated rendering. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Cuando un juego nosotros lo vemos en pantalla es porque ha sido a través de mecanismos de programación, etcétera, etcétera, ha sido renderizado, se llama renderizar, y se nos muestra en pantalla. ¿Qué es el foveated rendering? El foveated rendering, que se consigue gracias al seguimiento ocular, significa que el juego solo va a renderizar a máxima calidad la parte en la que estemos nosotros mirando. Imaginaros que nosotros en la realidad, yo estoy mirando al frente a la pantalla y estoy viendo pues lo que tenga yo delante, pero lo que tengo aquí a mi alrededor no lo veo. Lo veo, si miro así de reojillo, lo veo como difuminado, por decirlo de alguna forma. Hacer la prueba si queréis. Pues el foveated rendering nos daría ese plus de realidad. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos mirando al frente, se nos va a renderizar a máxima calidad solo lo del frente, y lo que está alrededor, que a nosotros no nos afecta en ese momento, pues no se renderizaría a tanta calidad, y esto permitiría liberar muchos recursos del procesador, etcétera, etcétera, para obtener experiencias y juegos mucho más potentes gracias a esta técnica. Imaginaros que miro arriba, se renderiza esta parte, pero todo lo de alrededor se queda un poco difuminado. Miro abajo y automáticamente, con el seguimiento ocular, se va renderizando solo a máxima calidad la parte que estamos mirando. La parte, no me refiero solo al punto, sino un poco alrededor también. Lo justo para que, lo que no, digamos así, nuestro ojo abarca. Pero no todo el escenario se tiene que renderizar. Esto va a liberar muchos recursos y nos va a permitir juegos de una gran alta calidad y también experiencias, etcétera, etcétera. O sea, va a ser un gran paso para la realidad virtual el aplicar este seguimiento ocular. ¿Qué hay del seguimiento facial? Bueno, el seguimiento facial también son una serie de sensores que vendrán dentro del visor para detectar nuestros gestos, básicamente. Si nos reímos, si lloramos, si estamos enfadados, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué aplicación tiene fundamentalmente? Bueno, se podría aplicar lógicamente a videojuegos para dar una mayor... Imaginaros, yo he visto ya, por ejemplo, juegos que están experimentando con la posibilidad de interactuar con los personajes del juego, por ejemplo, que no, digamos así, el personaje con el que hablamos o nos encontramos en la realidad virtual no tenga unos, digamos así, unos mensajes que nos va a lanzar predeterminados, sino que conforme nosotros hablemos con ese personaje y gracias a la IA, a la inteligencia artificial que se aplicaría en ese videojuego, podamos interactuar como en la propia realidad con ese personaje. Pues con este reconocimiento facial
podríamos también transmitir a ese personaje, igual que el personaje a nosotros nos lo transmite, pues si estamos enfadados, si estamos frustrados, si estamos contentos o como estemos. Es un gran paso también para la realidad virtual y para la sensación de presencia. Sobre todo esto Meta, concretamente, por lo que se sabe, lo quiere aplicar a los avatares y a su famoso metaverso. Pero no perdamos de vista que puede tener muchas más aplicaciones y seguramente con el tiempo se aplicará. Bueno, ya estamos llegando al final de todo este recorrido por las Project Cambria. Decir por último, o casi por último, que que serán las Project Cambria, para los que tengan dudas, serán totalmente compatibles con Quest y con Quest 2. No va a haber problemas de compatibilidad en principio, según nos aseguran los chicos de Meta. Es decir, que todo lo que hayamos comprado, juegos, experiencias, etc., en Meta y en MetaQuest 2, lo podremos usar sin ningún problema en Project Cambria. Y además con la posibilidad de que haya juegos exclusivos a lo mejor para Project Cambria por la potencia adicional que tiene este visor y las capacidades, o que haya versiones de juegos, versiones de esos juegos, ya se habla por ejemplo de, a ver si lo digo, de Beat Saber y juegos así. Puede haber la posibilidad de que se hagan versiones mejoradas de esos juegos, aplicando, pues, ¿qué te digo yo? El seguimiento ocular, el seguimiento facial, más resolución, en fin, las distintas posibilidades que ofrece Project Cambria, y que entonces tengamos, igual que ocurre en las consolas, que tenemos como updates de nueva generación para las nuevas consolas, pues en este caso en Project Cambria tengamos updates que esperemos que sean gratuitos para los que tengamos Project Cambria, los que apostemos por ella, para obtener determinadas mejoras que con las MetaQuest 2 no serían posibles. Y por último, después de todo esto, espero que os haya sido interesante. A mí la verdad, recopilar toda esta información y poder ofrecerosla antes de que salga el visor, que se supone que va a salir dentro de relativamente poco, me parecía algo muy interesante, y hacerlo después de que ha salido una ola de rumores bastante potente por parte de un usuario de Twitter de fuera, del extranjero. Y bueno, pues me ha parecido interesante recopilar todo lo que hay en la red acerca de este visor tan ambicioso de Meta, que yo estoy deseando la verdad que salga, y si no tiene un precio descabellado lo adquiriré seguro. Pues como ya también decía con nuestro amigo Javier de Virtual Games. Y bueno, pues ahora veis, os he mostrado todas las características que se presume va a tener este visor, y como veis es un visor bastante más potente que MetaQuest 2, siendo MetaQuest 2 un visor muy bueno, pero realmente este es su hermano mayor, como si se dijera, ¿no? Bueno, en cuanto a la fecha de salida, lo que se rumorea, en principio hay rumores de distinto tipo, pero lo más lógico por la historia que lleva Meta en cuanto a presentación de productos, etcétera, lo más lógico es que se presentara sobre septiembre-octubre de este año 2022 y saliera ya a la venta, digamos, pues casi para las navidades, por decirlo así. Quizá un poco antes, pero por ahí. Hay otros rumores que dicen que quizá en mayo se presentaría. A mí me parece a lo mejor demasiado pronto, pero también hay rumores de que ya está en producción el producto, etcétera, etcétera, con lo cual realmente no se sabe exactamente cuándo va a salir. Se sabe que en 2022 va a salir seguro, porque sería también adelantarse un poco a las PSVR 2, que en teoría van a salir a final de 2022, principios de 2023, otro visor muy interesante, aunque en este sentido a mí me gustaría mucho que fuera compatible con PC, pero todavía no se ha dicho nada al respecto. Yo creo que realmente si Sony quiere competir con Meta y por el mundo de la realidad virtual realmente de una forma seria, debería sacarlo compatible con PC para una competencia real con PC, y de hecho sacar incluso, independientemente de que lógicamente que a mí como usuario me convenga para poder disfrutar de sus juegos, pero debería sacar los juegos compatibles con PC, porque de esta forma no solo ayudaría al PC, a la PSVR, a mejorar y a tener más mercado, y a que la realidad virtual en general
tuviese esa explosión que poco a poco está teniendo, sino que además yo creo que a nivel de ellos, de propio producto y de competencia, limitarse al público de Sony me parecería un error. Pero bueno, ellos decidirán qué mercado quieren abarcar. A mí, por las noticias que van surgiendo últimamente y en el último año, etcétera, pues bueno, sabéis que bueno, que Sony, por estrategia, cada vez está sacando más juegos o algunos de sus juegos más exclusivos en PC. Ya se ha confirmado que Fracked, uno de los mejores juegos que se sacó para PC VR, va a salir ahora en mayo para PC también, para PC VR. Y bueno, también recientemente la MetaQuest Gaming Showcase anunció un juego de cazafantasmas para VR con MetaQuest 2. Bueno, que Sony está ahí, entonces estamos viendo que Sony no se está limitando a sus propios usuarios, al menos en estos productos que está lanzando, con lo cual yo creo que sería, vuelvo a repetir, muy inteligente por parte de Sony, si quiere competir y si realmente quiere ayudar a que la realidad virtual se popularice a nivel de masa, que apostara por, y además ya que su visor va vía cable con DisplayPort, lo que comentaba antes, que no traerían en teoría las Project Cambria, pues sería una posibilidad grande a través de ese DisplayPort que le diese compatibilidad con PC, tanto al visor como a los videojuegos. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando Sony nos dé más información al respecto. En cuanto a Project Cambria, volviendo a Project Cambria, bueno, pues ya os digo, hay rumores de que pueda que se anuncie en mayo para salir en septiembre por ahí. O también hay rumores de que se anuncie en octubre, septiembre-octubre para la MetaConnect de 2022 y a partir de ahí, pues en breve tiempo se pusiera ya a la venta al público. En cuanto al precio, ¿qué precio se rumorea? Bueno, pues el precio, al ser un producto de gama alta, yo pienso, independientemente de los rumores que hay, yo pienso que no van a excederse en el precio, si bien el producto, por todas las características que os acabo de comentar, va a ser más caro que unas MetaQuest 2. Yo espero que de serie, que eso no se sabe, o por lo menos yo no he escuchado rumores al respecto, espero que traiga un buen disco duro, ya que las aplicaciones y juegos de realidad virtual cada vez se ocupan más, y espero que, a ser un producto de gama alta, mínimo traiga 256 GB, y lo ideal, que es lo que se está usando hoy día en las consolas, etcétera, que trajera 1 tera de SSD sería lo ideal para tener una experiencia de gama alta. Pero bueno, veremos, a lo mejor de 500 GB, no lo sé. Pero eso sería interesante. Independientemente de esto, ya os digo, en cuanto al precio, yo estimo, que es una estimación y una opinión, que puede rondar entre los 500 euros y los 700 euros, en esa gama de precio. Yo no creo que lo lancen a 1000 euros, etcétera, porque sería meterse en un precio bastante complicado y donde tendría que competir con otros productos semejantes que puedan ahora salir. En cambio, yo creo que Meta, si va a seguir con su estrategia de ofrecer un producto bueno pero a un precio asequible dentro de lo que cabe y competitivo respecto a su competencia, digamos, yo creo que un rango entre 500 y 700 euros sería lo que podemos esperar como precio de estas Project Cambria. Es una opinión y es de lo que me baso alrededor de los rumores e informaciones que a mí me llegan, pero bueno, eso no tiene nada que ver para que después tanto las características que os he nombrado en todo este vídeo como el precio o la fecha de salida pueda variar. Yo os tendré informado, lógicamente, de cualquier novedad importante que surgiera al respecto en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok también estoy, pero sobre todo donde quiero crear comunidades en YouTube. Y bueno, pues ahí os iré informando de todo esto. Bueno, y eso que os comentaba que os iba a desvelar al final del vídeo, pues ya hemos llegado a este final. Es que, bueno, lógicamente no puedo desvelar quién me ha informado de esto ni nada, pero
Y tampoco puedo decir, lógicamente, que lo que os voy a comentar sea cierto al 100%. Simplemente a mí me ha llegado adicionalmente a los rumores generales que os he comentado a raíz de este vídeo, etcétera, etcétera. A mí me ha llegado el rumor o el comentario de que realmente todos estos rumores, todo esto que os he ido comentando, o por lo menos gran parte de todo esto, realmente no es un rumor, es la realidad. Es decir, todos estos rumores del diseño del visor, de todas las características que os he nombrado, etcétera, podemos tener cierta certeza, digamos así, dar un paso más allá del simple rumor y darle cierta credibilidad a todo esto, puesto que ya os digo que mediante una información que a mí me ha llegado personalmente, me confirman en cierta manera que todo esto no es un simple rumor, sino que hay mucho de verdad en todo lo que hemos visto en este vídeo, con lo cual comprenderéis que la emoción, la ilusión, etcétera, que yo tengo personalmente y que espero que tengan los usuarios de la realidad virtual por la salida de este Project Cambria, igual que tenemos por PSVR 2 con los matices que ya he comentado, pues son muy fuertes. Y nada, ya estoy ahorrando lógicamente para poder adquirir cuando salga este Project Cambria, disfrutarlo y por supuesto también traeros opiniones y de todo y experiencias a nuestros usuarios, a los usuarios de ReverQuest VR. Pero la verdad es que, ya concluyendo, es un visor muy ambicioso, un visor muy potente. Hay que tener en cuenta que también por diciembre por ahí se rumorea que va a salir el visor también de Apple. Lo que ocurre es que Apple, bueno, siempre tiene unos precios muy altos. Se rumorea que el precio del visor de Apple, si bien va a ser muy potente también y muy bueno, puede estar entre los 1.800 o los 2.000 euros. Entonces, a mí personalmente, salvo que trajese algo muy especial, muy potente, no sería mi opción. Yo no tengo economía para comprarme ahora mismo un visor de 1.800 o 2.000 euros. Sin embargo, pues veo muy asequible un visor de 500, 700, incluso de 1.000 euros. Si lo pensamos bien, pues no sería una cosa descabellada. Pero meterte en un visor de cerca de 2.000 euros y sabiendo después que Apple es muy suya en el sentido de que no se abre mucho al exterior a productos de otras compañías, etcétera, sino que es muy como los iPhone y demás, que sí, que son muy buenos, lógicamente, pero que después nada más que son sus cosas, su mundo y ya está. No te da una posibilidad de ampliación, por ejemplo, como Android en el caso de los móviles, que te permiten mucho más, un amplio abanico de productos a usar con tu móvil, que Apple tiene que ser lo de Apple. Pues yo me imagino que en el caso de las gafas, el visor, pues será una cosa parecida, y gastarme 2.000 euros para esta cuestión, pues la verdad es que no lo contemplo en principio. Sin embargo, pues las Project Cambria me resultan muy atractivas, ampliamente atractivas, e incluso las PSVR 2, incluso si no fueran compatibles con PC y tuviera que comprarme una PS5, etcétera, no sería un precio tan descabellado como esos 3.000 euros. Es decir, es que podría, si los precios que se están rumoreando y demás fueran así, porque por ejemplo las PSVR 2 se rumorea que puedan estar entre los 400-500 euros, y teniendo en cuenta que una PS5 versión digital te cuesta unos 400 euros si la encuentras, que esa es otra, pues sería unos 800-900 euros el pack completo en el caso de que las gafas, vuelvo a repetir, las PSVR 2 no fueran compatibles con PC. Que es un precio alto, pero bueno, al final te estás comprando una consola y unas gafas y un visor. E incluso las cambias, por supuesto, si está en el rango ese de los 500-700 euros, pues lo veo muy razonable. Pero unas gafas de 3.000 euros, es que con lo que te gastas en las de Apple te has comprado las otras dos, básicamente. Entonces ya tendría que tener una tecnología muy revolucionaria, muy espectacular, etcétera, para que yo me planteara, yo personalmente, cada uno que haga lo que quiera, lógicamente, pero yo personalmente no me las plantearía. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado con este vídeo, esta revisión de las Project Cambria. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido todo lo que se nos viene
para la próxima generación de visores de realidad virtual. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que me va a ayudar mucho tanto a la comunidad como a mí a que el canal sea más visible, y sobre todo este vídeo en concreto. Dejadme comentarios en la zona de comentarios con lo que opináis del visor, de todo lo que hemos comentado, si os emociona, si os ilusiona, si lo vais a comprar, si no lo vais a comprar, etcétera. En la zona de comentarios de este vídeo me podéis dejar todo lo que queráis. Y lógicamente, si habéis visto este vídeo por primera vez, no conocíais el canal, pues si os ha gustado el tratamiento y cómo me comunico con vosotros, etcétera, y si ha sido distraído para vosotros y si habéis aprendido, pues suscribíos al canal, marcad la campanita en todos, y así ayudaréis al canal y a la comunidad a crecer y a que seamos todos, la comunidad en global, más visibles dentro de YouTube. También me podéis encontrar, como he dicho a lo largo del vídeo, en Twitter, en Facebook y en TikTok, ¿vale? Bueno, y en Instagram también tengo cuenta, por si me queréis seguir por ahí, voy poniendo ahí contenidos también interesantes sobre realidad virtual. Bueno, pues nada, nos vemos muy pronto, ReverQuest maníacos, en un nuevo vídeo divulgativo, informativo, gameplay o cualquier cosa relacionada con la realidad virtual, aquí en ReverQuest VR.